Que yo, fíjense, voy a dar un ejemplo que suelo dar porque es un ejemplo bruto. ¿Saben quién es el ejemplo máximo del consenso? Ese consenso el que tanto queremos buscar a veces. Stalin era el ejemplo máximo del consenso, Hitler era el ejemplo máximo del consenso, Mussolini era un ejemplo de consenso, Franco era un ejemplo de consenso. Era aquel que decía, mira, no puedo admitirte como otro a menos que seas un calcado reconocible, ¿no? Ahora, cuando Pierre Legendre en la teoría del derecho dice para que haya lo humano tiene que trabajar una fábrica de imágenes, y uno dice, ¿qué imágenes tiene que haber para que haya lo humano? Y Legendre dice, tenemos que fabricar la imagen del otro como semejante y del sujeto como diferenciado. Es a la vez semejante y diferenciado. No es calcado, no es lo miro en el espejo y es idéntico a mí, ni simbólicamente ni imaginariamente, ¿no? Entonces digo, me parece que parte de la dificultad que tenemos en la actualidad es que hemos perdido la posibilidad de conversar serenamente sobre las diferencias que sostenemos y que tenemos una vocación de negar las diferencias que solo puede incrementar la violencia, ¿no? Es decir, cuando nos forzamos a ciertas fórmulas consensuales es a costa de sacar todo matiz de lo singular. Luego terminamos haciendo un híbrido en el cual podríamos todos identificarnos, identificación que cae en el momento siguiente en que queremos hacer algo al respecto. Porque todos vamos a estar de acuerdo en que queremos a la patria. Ahora, ¿cómo se defiende la patria? ¿Cómo se hace patria? O qué sé yo, implica abrir, no sé si logro ser clara. Y el problema está en que no desaparezca esa diversidad, sino cómo podemos hacer algo juntos sobre la base de ese collage necesario a componer. No, yo le agradezco mucho a Elsa su intervención y el recuerdo de dos amigos. Y esta cuestión de restituir el valor estructurante del conflicto. Uno no crece si no se desidentifica, uno no aprende si uno no desaprende. Uno jamás podría creer o afirmar o escribir y ser evaluado acerca de la redondez de la Tierra a menos que haya desaprendido lo que la percepción le dice de que de redonda no tiene nada y que se la ve perfectamente plana, salvo un gran esfuerzo de imagen. No sé si logro. Entonces, el trabajo de aprender es un trabajo de desaprender. Y eso implica un conflicto. Nosotros decimos conflicto sociocognitivo, ¿no? No es pavada decir eso, ruptura epistemológica. ¿O qué estamos diciendo? ¿No? Ahora, ¿cómo se hace esto? Michel de Sartori decía genial, decía, la pedagogía es el arte de volver amable la violencia simbólica. No decía de erradicar la violencia, sino de volver amable la violencia simbólica, ¿no? Bueno, nos llegaron unas preguntas, las leo y veo que puedo. Gracias por venir. Yo pregunto, ¿no te parece que varios docentes se miran en el espejo del cuento Blancanieves y son ellos mismos los que extranjerizan y desvalorizan a los niños sin dejarlos ser sujetos? Gracias. No sé quién lo escribió, pero quien haya sido se lo agradezco porque permite introducir un matiz bien interesante. Que claro, yo hago el elogio de la extranjería reivindicando la posición. Ahora, hay un modo de señalar la extranjería que le dice todo el tiempo al otro, vos no sos como los demás, vos no sos como los otros, ¿no? Sí, vos sos, pero ¿sabes qué? Bien distinto, ¿no? Y no te puedo ver como un semejante, solo te puedo ver como un desigual, ¿no? Y esto pasa a veces por producciones sociopolíticas y a veces pasa también por algo que no es evitable, que es que un niño siempre puede producir una vacilación identitaria en un grande. La presencia de un recién llegado coloca al grande en un tembladeral identitario. Un grande tiene que recolocarse. Y a veces en una vacilación identitaria, ¿no? Hay algunas psicoanalistas francesas, Rubinesco en particular. Ella dice, bueno, a veces los chicos, no necesariamente porque porten ningún rasgo de distinción de ningún tipo, mucho más cuando a veces lo portan, ¿no? Y se coloca al grande en una posición de vacilación identitaria tan severa que no lo puede abrazar. Cuando digo abrazar no hablo del gesto de tenerlo en brazos, digo de recibirlo, no sé si logro ser clara. Por suerte hay instituciones cuando los grandes no pueden abrazar, ¿no? Por suerte hay otros,
que pueden recibir. No sé si logro ser clara. Y digo, esto no es una cuestión que se resuelva por el deber ser, que es un modo que tenemos de resolverlo pontificando. Es la madre, tiene que. Es el padre, tiene que. ¿Saben qué? El tiene que para el aparato psíquico no va ni por casualidad, salvo como castigo. El tiene que no es elaborativo. Y no todo aparato psíquico puede hacer frente a lo que aparece y a lo que acontece. Depende de la textura de su aparato psíquico y de su capacidad de elaboración, de su disponibilidad a un trabajo. No sé si logro ser clara. Así que te agradezco y comparto, por supuesto, tu preocupación, y te agradezco que me hayas permitido como diferenciar estas figuras del extranjero, ¿no? El que yo quiero reivindicar y el otro que lo condena como extranjero, recordándole todo el tiempo que no forma parte de los nuestros, que lo bancamos momentáneamente, que tenemos orden de incluirlo, de integrarlo u otra forma, pero que le vamos a hacer sentir todo el tiempo que lo bancamos ahí, pero que no es de los nuestros, y que no lo vamos a tratar igual, y que no lo vamos a reconocer del mismo modo. Creo que más que intergeneracional estamos en multigeneracional, pues hay muchos adultos, muchos jóvenes, muchos niños, ¿o no? Sí, podríamos decir multigeneracional en el sentido en que los sistémicos lo expresan. Si uno quiere pensar algo, tiene que pensar en por lo menos de 3 a 5 generaciones, nunca solamente en 2. Y por supuesto que el plural cabe, ya no sería tanto multigeneracional, sino en todo caso esta forma que tenemos, qué sé yo, que no encontramos otra de agregarle las heces a las cosas. Ya no hablamos de infancia, sino de infancias, ¿no? Ya no de la juventud, sino de los jóvenes, y etcétera, etcétera. Y por supuesto que este plural cabe y que hay que pensarlo, a condición, vuelvo a insistir, de que no se nos vuelva una excusa para usar la máquina de etiquetar, ¿no? Es decir, esa es la condición para abrir el plural. Admitir, sí, que las vidas tienen sus avatares y sus modos de tramitarse, y sus modos de producirse culturalmente. Educar es un gesto político, pero una sociedad de clase donde los medios masivos también determinan concepciones de clase, podemos resolver el tema al margen de esa clase. Es una afirmación, tiene razón. A ver, yo en todo caso les digo lo que me alegra de esta afirmación, que reposiciona un término que hace mucho que sacamos de lo políticamente correcto que decíamos, ¿no? Sí, hay clases sociales, fragmentos de clases, segmentos de clases, lucha de clases, y también existe, como decía Bourdieu, la lucha de clases etaria. En épocas donde lo que prima es la razón, así, el pragmatismo, la razón instrumental, saben que los grandes se vuelven hostiles hacia los chicos porque sienten que no hay lugar para todos. Y los grandes suelen tener un cierto egoísmo, ¿no? Si hay 2 lugares, ¿no?, y somos 3, hay alguien que está de más. Y si hay un lugar y somos 2, hay alguien que sobra. ¿Cómo se saca al otro del medio? ¿No? Forma parte de una pregunta que muchos tendrían que poder pensar. Pero te agradezco la cuestión de las clases. Ahora, quisiera aclarar también que si bien la educación, y tenemos Althusser, Bourdieu, Passerón, Baudelot, etcétera, digo, todos los que, digamos, desde el aparato ideológico del Estado hasta las luchas de clases de nuestro viejo maestro Marx, digo, lo que tenemos que saber es que la escuela no está afectada por eso, pero que esa escuela afectada por pensamientos clasistas y por las clases hegemónicas, los sectores de poder o como quieran llamarlo, que es también en esas mismas escuelas donde muchos maestros desafiaron la profecía de la reproducción y abrieron la posibilidad de un pensamiento emancipado para otros. Digo, la escuela tiene de interés que produce esa tensión. Una escuela puede trabajar en aras de la reproducción o en aras de la interrupción de la reproducción, ¿no? Porque si no, tendríamos un pensamiento totalmente mecanicista. Existen las clases, existe la hegemonía, existe el poder, y solo nos quedaría esperar que esto siga. Bueno, entendemos que la educación es algo que puede interrumpir esto. ¿Cómo se interrumpe esto? Y por ahí, qué sé yo, volviendo a las posiciones de Jacotot, retomadas por Rancière, digo, considerando la igualdad como un principio y no como un punto de llegada,
sosteniendo que las inteligencias son iguales, sosteniendo que la educación se trata de salir a desafiar a una inteligencia que se ignora a reconocerse, sosteniendo que si somos todos sujetos de la palabra, somos todos iguales porque somos todos sujetos de la palabra y que mi problema es ver cómo lo demuestro. Sí, porque lo que dice Jacotot y dice Racés es, si yo creo que no somos iguales, cuando salgo a terreno lo que confirmo es la desigualdad. Si tengo el principio filosófico, no empírico, de que somos todos iguales, cuando salgo a terreno y no me aparece la igualdad, digo, ¿qué tengo que cambiar para que me aparezca? Dado que considero que son todos iguales. No sé si logro poner en evidencia, pero no quisiera que cayéramos en un reproductivismo a la Bourdieu, que finalmente resultó también algo así como un consuelo. No nos quedaba otras que ser reproductivistas. No, ¿saben qué? Tenemos otras. Hay otras. Hay posibilidades de alterar el orden de las cosas. Y si no pensamos eso, no tiene mucho sentido educar. Bueno, esto no sé si hay preguntas. Me da un poco de pudor leerlo, pero debe haber una pregunta sobre el final. La conferencia fue muy bella semánticamente, literariamente, muy bella. Pero ¿no cree que su contenido sobrevuela cimientos muy pesados, tal vez como el de la desigualdad social? ¿No será desde allí que se debe establecer o hacer posible el respeto al otro? Es otra pregunta. Dice, el Consejo de Formación en Educación fue creado. Tenemos... Esa parte no es la otra. A ver, yo creo que la desigualdad existente uno no debe desconocerla. Lo que uno no debe hacer es volverse cómplice de ella. ¿Cómo se vuelve uno cómplice de la desigualdad? Cuando no interrumpe. Cuando hace de la desigualdad una coartada. ¿Qué querés que haga con ellos? ¿Qué se puede esperar de estos? Ya sabemos que con ellos, que ellos no llegarán, que ellos no lo lograrán. ¿Cómo se es cómplice de la reproducción de la desigualdad cuando uno se mimetiza con el otro? Cuando pierde la alteridad, cuando dice, ¿sabes qué? Yo soy tan desvalido, estoy tan desprotegido, tampoco tengo quien me cuide, quien me acaba de perder un adulto. Y creo que lo más duro de decir, que es que en materia de ciertas políticas y de ciertos desempeños, es decir, de lo que nos concierne en nuestros propios oficios, hay quizás en esta actualidad tan poco contemporánea mucha gente viviendo del beneficio secundario de la miseria del otro. Yo creo que no se trata de desconocer lo duro de la desigualdad, simplemente se trata de no hacer de esto la razón de la interrupción del gesto de transmisión, la taxonomía de lo que se le ofrece al otro según donde se está colocado, ¿no? Se trata de denunciar las políticas asistencialistas, aunque tengan como título el derecho al niño, el derecho a la educación, el derecho a qué sé yo. Si son asistencialistas y el asistencialismo, ¿saben qué? Le importa 3 velines el derecho. Lo que le importa es reducir la justa indignación al punto que permita sostener la gobernabilidad. Y creo que no se trata para nosotros de colaborar en sostener la gobernabilidad, ¿no? Sino justamente de volver posible algo que quiebre el orden de la repetición, de la desigualdad y de la reproducción. En todo caso, si se hubiera entendido que a mí me da lo mismo, no me importa, no creo, bueno, lamento haberme expresado mal, porque no era mi intención, no era eso ni lo que pienso ni lo que quería transmitir. Digo, me parece que la desigualdad existe, que es un producto social. Cuando digo producto social y político, digo un producto colectivo del que nosotros participamos. Por lo mismo que dice Enríquez y que dice Castoriadis, la institución somos nosotros, la sociedad somos nosotros. Lo que ahí pasa no es sin nosotros, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí hay un compromiso. Pero bueno, quizás me expresé mal o no fui, perdónenme, lo suficientemente explícita en algún momento. Ahora entiendo por qué la sociedad actual segrega a los viejos, los abandona. ¿Será porque vuelven a ser niños? ¿Será porque... Es una interesante pregunta, ¿no? Yo creo que es porque de verdad se ha interrumpido la solidaridad intergeneracional.
¿no? Y los grandes de hoy son mezquinos con los nuevos y son mezquinos con los grandes. Será también porque nos hemos comido todos esos discursos que dicen que todo lo que ocurrió antes de nosotros es una reverenda porquería y que solo deberíamos dejarnos encandilar por la novedad, ¿no? Yo no creo... Freud tiene un artículo precioso que se llama Personajes psicopatológicos en la escena. Es un artículo de 5 páginas, ¿no? Y entre las muchas cosas interesantes que dicen, es un artículo que quedó como en el archivo, no tuvo mucha circulación, fue traducido tardíamente, pero es una cosa muy sencilla. Dice, ¿saben qué? Nosotros siempre llegamos en la mitad de la pieza. Siempre venimos después, ¿no? Entonces digo, me parece que ese es el punto. Si nosotros queremos ser los que inauguramos la pieza, es decir, no venir después, y no tenemos en cuenta que vendrán otros luego, no hay políticas de la justicia. Derrida dice, para que haya políticas de la justicia, tienen que, en el momento de tomar la decisión, tenemos que hacer presentes a 2 ausentes, presentes a 2 fantasmas, a 2 ghosts. Él escribe en francés y pone la palabra en inglés. Dice, para que podamos ser justos, tenemos que tener presente el fantasma de los que ya no están y el fantasma de los que aún no llegaron. No se trata de ser tradicionalista en el sentido de conservador, en el peor sentido político que lo hemos usado tantas veces. Es que si no dialogamos con la tradición, aún para discutirla, no tenemos desde dónde plantarnos para anunciar un futuro posible. No sé si logro ser clara. En este sentido, es que el problema con los chicos es también el problema con los más grandes, ¿no? No queremos admitir que llegamos en la mitad de la pieza. No queremos reconocer que tenemos deudas de vida y tenemos deudas de vidas, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante, en el doble sentido, como algunos lo piensan. Tenemos 3. Aquí en el Instituto de Formación Docente, en mi calidad de profesora, me he preguntado más de una vez cómo hacer posible en la formación docente que los futuros maestros y profesores acepten desaprender, desarticularse y romper con el acá siempre lo hemos hecho es así. Es posible. ¿Cómo? Yo estoy segura que alguien que se hace la pregunta de algún modo ya lo hizo posible. Yo, miren, les digo, yo tengo, no creo ser ingenua y tiendo más vale a ser dramática, como ya se habrán dado cuenta, pero tengo una convicción: el inconsciente circula. Yo estudié con Didier Ancier, que era un psicoanalista de grupos, y él siempre me decía, Frigerio, usted no puede sorprenderse todos los días de la existencia del inconsciente. Y yo le decía, Didier, yo todos los días el inconsciente me sorprende, ¿qué quiere que le haga? ¿No? Quiero decir, el inconsciente circula, y yo tengo la convicción de que cuando alguien se hace una pregunta que le permite mirar la escena de otro modo, ya algo empezó a cambiar. Ahora, estoy convencida que en materia de formación docente el problema no se va a resolver curricularmente. No es un problema de contenidos, es un problema de las relaciones. Lo que emancipa nunca fue el contenido, siempre si hubo posibilidad emancipatoria estuvo dada por la relación. Y la relación se define para el estudiante en la respuesta que se da a la pregunta que se hace todos los días y cada hora. ¿Por qué este venimos a hacer nosotros en este caso? Viene acá todos los días, se para ahí, sigue viniendo y sigue tratando de hacer algo. Si él dice, se responde que a nosotros porque no nos queda otra, la relación pedagógica está frita. No sé si logro ser clara. Tiene que poder responderse a la pregunta de por qué estamos ahí. Esto significa que nosotros tenemos que encontrar el sentido a la pregunta de por qué estamos ahí, ¿no? Sencillamente eso. Pero creo que alguien que se lo pregunta ya puso en juego una variable nueva en la relación, ¿no? Y en este sentido me parece que vuelvo al trabajo psíquico, ¿no? Es decir, hacerse ciertas preguntas es un trabajo psíquico con nosotros mismos. Digo, somos nosotros los que tenemos que romper el espejo de Blancanieves, ¿no? Y esto significa dejar de ver a los otros como los indolentes, los indiferentes, los apáticos, los desconsiderados, los desatentos, los desinteresados, los sin inteligencia, los desmotivados, los abúlicos. Algunas cosas que a veces algunos dicen, no todos, por suerte, y por otro lado, en casi ningún lugar. ¿Y no será también que a veces los educadores
resignamos a ser desidentificados? Es una buena pregunta. Yo no podría contestarte por sí o no. Yo creo que a veces los educadores nos resignamos a muchas cosas. La verdad lo creo. No me termino de dar cuenta por qué, aunque puedo admitir las presiones de las que somos objeto, las manipulaciones, la ausencia de reconocimiento que arrastró algunos momentos, qué sé yo. Pero bueno, hay que saber que ahora hay que echar en juego, echar a andar, y por eso me alegro tanto de este encuentro que ustedes se plantean, que hay un reconocimiento que no podemos esperar de los otros, en el sentido de que solo nos lo podremos dar entre nosotros. No sé si logro ser clara. Yo no le puedo decir a un niño, chau Elsa, buen viaje. No puedo decirle a un niño que no lo puedo educar porque a mí no me reconocen. No sé si logro ser clara. Lo lamento mucho, pequeño, pero no puedo sostener este lugar porque, ¿sabes qué? La directora, la inspectora, la escuela, el sistema, el ministerio, el consejo y la internacional financiera no me reconocen. Si no me puedo plantar ahí para reconocerlo, tengo que irme. ¿No? Tengo que irme, digo, porque el caso terrible de figura sería que renunciemos y mantengamos presencia. Es decir, que seamos unos fantasmas deshabitados de nosotros mismos. ¿No? Eso me parece, pero bueno, por ahí, qué sé yo. ¿Cómo recuperar autoridad de los referentes, docentes, padres y otros en tiempos en los cuales se ven a las autoridades como autoritarismos? Bueno, yo creo que es un trabajo de demostración. Es un trabajo así, obcecado, obstinado, emperrado, de demostrar que hay autoridades legítimas. Eso implica asumirlas, ¿no? Que sean legítimas, que no se nos traspapele a nosotros el gesto de autoritarismo colado. Pero qué sé yo estoy segura que sobre estas cosas ustedes saben muchísimo más y muchísimo mejor que yo. Yo confío plenamente en las cabezas de ustedes y que ustedes tienen más respuestas que las que yo puedo esbozar tímidamente frente a los comentarios de ustedes. Quiero decirles que tengo una gran admiración por la docencia uruguaya. Y de verdad, una apuesta. Espero que no pierdan mucha capacidad de pregunta que tan masivamente ustedes sostienen en este país. De verdad, para mí es un honor tenerlos como interlocutores. Muchas gracias.